Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo encuentro de filosofía. El día de hoy vamos a hablar sobre Platón, específicamente el conocimiento en Platón, cómo conoce el hombre según Platón y finalmente la alegoría de la caverna. Bienvenidos pues a este nuevo encuentro. ¿Cómo el hombre llega a conocer? Esta idea la plantea Platón en su obra El Menón. Nos dice que el conocimiento es anamnesis. Y anamnesis significa recordar. Recordar es algo que ha existido. Recordar es volver hacia sí mismo. Recordar sería, pues, examinar lo que siempre ha existido en nuestra alma. El alma para Platón es inmortal. Renace en diferentes ocasiones. Sin embargo, a pesar de sus diferentes renacimientos, hay que constatar que para Platón el alma lo ha sabido todo desde el principio, de manera a priorística, es decir, con independencia de la experiencia, el hombre lo ha sabido todo y contiene dentro de su alma, de manera inteligible y si quieren metafísica, los conocimientos y la verdad. ¿Qué debe hacer entonces el hombre para conocer? El hombre para conocer debe exigir su alma, es decir, el alma debe extraer de sí misma los conocimientos. Debe extraer de sí misma el conocimiento de esos eidos o esas formas inteligibles que se hallan depositadas no en su mente, sino en el mundo de las ideas. Por tanto, el conocimiento de esos eidos están en nuestra alma y es deber de nuestra alma examinarse a sí misma para conocer la verdad. Platón, recurrente de figuras e imágenes a modo de ejemplo, en el Menón nos propone el ejemplo mayéutico de un esclavo. Al esclavo se le pide resolver un teorema geométrico. El esclavo, evidentemente, ante su ignorancia dice que no lo sabe hacer, puesto que no cuenta con los conocimientos. Sin embargo, al esclavo se le exhorta y se le convence de que efectivamente lo puede hacer. A la larga, el esclavo con un gran esfuerzo logra resolver este teorema. Platón aquí entonces procura evidenciar que a pesar de que aparentemente el esclavo no lo sabía, con su esfuerzo, como consulta a sí mismo, como consulta a su alma, finalmente lo resuelve. Aquí constataría Platón que la verdad se incluye o está incluida mejor en el interior de nuestra alma. Este ejemplo llevaría a Platón a concluir una idea muy importante, que el conocimiento está alojado en nuestra alma, que el conocimiento es a priori, es decir, con independencia de cualquier clase de experiencia sensible. El conocimiento se extrae a través del recordar. Así, conocer es recordar y por tanto, conocer será anamnesis. Llegados hasta aquí, podríamos sintetizar algunas ideas. La primera, el alma es inmortal. El cuerpo perece, mas el alma puede transmigrar. El alma permanecerá siempre eterna. El cuerpo es una cárcel para el alma, y mientras vivamos, deberíamos no depender de los excesos y limitaciones corporales. Segunda idea que podemos sintetizar. El alma lo sabe todo, tiene todos los conocimientos a priori, es decir, no es precisamente la experiencia sensible la que nos dota de los conocimientos. Y tercera idea que podemos sintetizar. Debemos, a través de un esfuerzo de nuestra alma, tratar de recordar esos conocimientos que tenemos alojados desde siempre. Debemos prescindir, por tanto, de las inclinaciones sensibles que a veces nos hacen creer que no conocemos o que debemos conocer cosas inexactas. Este esfuerzo es, pues, un encuentro por el conocimiento más puro, un encuentro con esos eidos absolutos que nos garantizan la verdad en cuanto tal según Platón. Aclaradas estas ideas en torno al conocimiento según Platón y de cómo el alma logra el conocimiento a través del recordar, que dicho en griego es anamnesis, partamos ahora de hablar del mito según Platón, que no será otra manera figurativa, si quieren metafórica, a la hora de entender cómo el hombre accede al conocimiento a través de su alma y no precisamente a través de los sentidos.
Partamos pues de retornar a las palabras de Platón, quien nos narra el mito de la caverna. En el libro séptimo de la República, Platón, a través del personaje Sócrates, en la línea 514a, nos narra el mito de la caverna de la siguiente manera. Represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Efectivamente, solamente pueden mirar hacia el centro de la caverna, hacia adentro de la caverna, y no pueden girar la cabeza a los lados ni atrás. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantaban delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Haciendo una interpretación de esta historia que comienza con imágenes y con personajes, hay que hacer unas aclaraciones filosóficas. Vemos claramente en la imagen que hay dos clasificaciones: un mundo visible y un mundo inteligible que no es precisamente visible hacia nuestros ojos. Vemos que en el mundo visible está compuesto por imágenes y por objetos sensibles, entendiendo que estas imágenes son realmente las sombras que ven estas personas. En segundo lugar, encontramos los objetos sensibles. Estos objetos sensibles proyectan las famosas sombras que están de alguna manera proyectadas por este fuego que hay al interior. En tercer lugar, encontramos acá la entrada de la caverna, que Platón más adelante nos dirá son los objetos matemáticos. Y finalmente, de manera absolutamente invisible, encontramos los famosos eidos. Platón, con esta imagen que nos ha invitado del mundo de la caverna, nos quiere proponer los grados de conocimiento, que no sería otra cosa que una clasificación sobre el conocimiento verdadero y el conocimiento falso. Como vemos en las imágenes, hay una clara división entre dos niveles de conocimiento. Un conocimiento denominado doxa u opinión, que está todavía ligado a los sentidos, y un conocimiento verdadero denominado episteme. En la doxa u opinión todavía estamos ceñidos a los datos que nos brindan los sentidos, pero bien dice Platón, los sentidos nos engañan, luego entonces la opinión que está basada en los sentidos es falsa. Por el lado contrario encontramos la episteme. La episteme está fundamentada en la razón, y solo en la razón, que es nuestra misma alma, encontramos la verdad. Aquí estamos desligados de la experiencia sensible. Para hablar del primer subnivel de conocimiento, que hace parte de la imaginación, volvamos un poco al mito de la caverna. En el mito de la caverna encontramos unos individuos atados de pies y manos que únicamente pueden ver el interior de la caverna. Es decir, solamente las sombras proyectadas al frente de ellos es su realidad. Retornemos a la idea ahora filosófica. En la imaginación, nosotros lo único que hacemos es percibir la realidad y combinarla de manera caprichosa. Por tomar un caso, podemos imaginar un unicornio. Un unicornio no es un animal real, pero lo podríamos relacionar entre quizás el cuerno de un toro y un caballo. Es decir, aquí mezclamos de manera caprichosa dos elementos que captamos de manera sensorial en el mundo sensible. Por lo tanto, todas las combinaciones caprichosas de nuestra imaginación y que partieron de los datos de los sentidos no son verdad. Es decir, están alejadas 3 niveles de la verdadera realidad. Bien, el segundo nivel de conocimiento, que Platón lo denomina pistis o creencia, nos hace de nuevo retornar a la imagen del mito de la caverna. Según cuenta el mito, uno de esos individuos que estaban atados de pies y manos logró liberarse.
como haría cualquiera de ustedes, volteó la cabeza hacia el exterior de la caverna. Y lo primero que vería no es precisamente la salida o lo que hay finalmente afuera de la caverna. En medio de él está ese taburete donde se proyectan objetos sensibles. El individuo podría creer que esos objetos sensibles son la verdadera realidad, lo cual presuntamente podría haberlo hecho devolver a sus compañeros para decirles que la verdad no son las sombras, sino esos objetos sensibles. Sin embargo, este individuo con un espíritu realmente investigador no quedaría contento con esa creencia de que ese objeto sería la verdad. Fuera de esta imagen filosófica, damos cuenta que las creencias que pueden ser elaboradas a través de nuestros discursos o nuestras prácticas cotidianas a veces logran constituirse como verdades. Sin embargo, nuestro espíritu investigador nos haría ir más allá de estas verdades cotidianas o de estos mitos urbanos que a veces se plantean como verdad. Ejemplo, la leyenda de la pata sola, del Moán y demás han sido transmitidas en nuestra idiosincrasia, en nuestras prácticas, en nuestra cultura en general. Sin embargo, si tuviéramos un espíritu investigador, iríamos más allá de estas creencias o de esta sabiduría popular para evidenciar si realmente eso es verdad o no. Para hablar del tercer subnivel de conocimiento, que esta vez ya se está acercando a la verdad, volvamos de nuevo a la figura del mito. En el mito, el individuo con un espíritu investigador va más allá de esos objetos sensibles que quiere investigar. Da cuenta que efectivamente hay un fuego, pero lo más importante, da cuenta que hay una entrada a la caverna, que hay algo más allá. En la entrada de la caverna reflexiona algo muy importante. Primero, que las sombras no son la realidad, que los objetos tampoco son la realidad y menos el fuego. Sin embargo, hace unas increíbles inferencias en términos de lo que puede proyectar, cómo se proyecta y la distancia en lo que se proyecta. Aquí fuera de la figura mítica es cuando el individuo encuentra un conocimiento matemático y geométrico. El conocimiento matemático y geométrico nos permite unas inferencias racionales que, si bien parten de objetos sensibles, se separan de ellos. Las inferencias de distancia, de tamaño, de profundidad, de proyección y demás son inferencias ya racionales que no dependen exclusivamente de las creencias o de nuestra imaginación y que más bien nos exigen cálculos o reflexiones a nivel racional. Finalmente, como cuarto subnivel de conocimiento, encontramos la pura noesis o el conocimiento absoluto. Retornemos como imagen final al mito de la caverna. En el mito de la caverna, este individuo ya no solamente hace inferencias de distancia de los objetos proyectados al interior de la caverna. Este individuo decide salir a la caverna y lo primero que siente este individuo es que la luz es demasiado potente, es demasiado fuerte, no le permite ver casi nada porque está acostumbrado a la oscuridad de la caverna. Es decir, que figurativamente al exterior de la caverna no veía nada y sin embargo lo veía todo. Separémonos de momento de esta imagen figurativa del mito. En la pura noesis o pura intelección ya no hay concepción alguna que parta de los sentidos. Es decir, ya nos alejamos de cualquier influjo sensible que pueda ser considerado como conocimiento verdadero. Al exterior de la caverna empleamos únicamente y exclusivamente nuestra alma. Es decir, que el exterior de la caverna no sería otra cosa que el encuentro con el interior de nuestra pura alma, es decir, en la pura intelección. Al exterior de la caverna encontramos teorías sobre el amor, sobre la justicia pura, sobre el deber, sobre la amistad y sobre la belleza. Al interior de la caverna y más aún al fondo de ella encontramos apariencias de la belleza, que volviendo a la historia serían sombras de la belleza. La belleza
realmente es un concepto inteligible y por lo tanto nos exigiría salir de la caverna, pensar racionalmente, desligarnos de la imaginación, desligarnos de la creencia e ir un poco más allá de los conocimientos matemáticos y geométricos. A modo de conclusión, primero, la matemática o el saber matemático, si bien es verdadero, se queda a medio camino. Es decir, no piensa las verdaderas esencias que hay en el mundo. Es decir, el matemático no entiende la esencia de la justicia, la esencia de la verdad, el sumo bien. Está casi próximo, pero aún le falta profundizar. Segunda conclusión que podríamos decir, el filósofo sería el único capaz de llegar a esta verdadera realidad, a captar la verdadera noesis, que no es otra cosa que la captación pura de los eidos, es decir, el filósofo podría entender la verdadera esencia de la belleza, de la virtud, de la verdad y del conocimiento. Y tercera conclusión, a modo de finalización. ¿Cómo llega el filósofo a la pura noesis? A través de la dialéctica. Recordemos que dialéctica en Platón es diálogo, pero un diálogo que parte de elementos particulares, de ideas particulares, y se van complejizando a través del preguntar. El personaje Sócrates, a través de los diálogos, quiere ir hasta las últimas consecuencias, no por canzón, no porque quiera incomodar exclusivamente a su interlocutor, sí lo quiere incomodar para encontrar la verdadera verdad y quitarle esa apariencia de verdad, pero quiere ir más allá de solamente incomodarlo, quiere realmente encontrar la verdadera realidad, es decir, encontrar los eidos. Por eso, a través de la dialéctica, que es diálogo, exige a su interlocutor para que de manera dialógica o dialéctica puedan encontrarla y llegar finalmente a la pura intelección o a la noesis. Bien, espero hayan sido de su agrado y más o menos claras las ideas en torno al conocimiento en Platón y su teoría escatológica del conocimiento a través del mito de la caverna. Estamos en contacto y espero estén muy bien. Muchas gracias.